torturados y asesinados. Al mediodía, violan y ametrallan a las mujeres y un grupo de más de un centenar de niños menores de 12 años encerrados en el convento son ametrallados desde las ventanas. Una sobreviviente de la masacre atestiguó que unas 1000 personas fueron víctimas del batallón entrenado por militares estadounidenses. Tanto el gobierno de Duarte como el de Reagan negaron los hechos revelados por el Washington Post y el New York Times. Semanas después, la masacre fue confirmada por una exhumación realizada después de la guerra. La táctica de tierra arrasada aplicada en Vietnam produjo en El Salvador miles de familias inocentes muertas en decenas de masacres en diferentes regiones del país. Meses después de la ofensiva, la guerrilla controlaba grandes áreas de las 14 provincias de El Salvador, que no contaba con montañas espesas para retaguardia. La guerrilla consolidaba una retaguardia en los lugares donde 5 años antes se habían organizado los sectores campesinos y cristianos. Blanco Lazo se llama, hombre, el teniente, Blanco Lazo. Ahí estaban preguntando el nombre, que si no le daban el nombre no le salen. Blanco Lazo se llama el sargento, el teniente que se ha rendido. No vaya a joder usted. Ahí, soldado, ríndanse, hombre. Soldado, rendiste, hombre. No te vamos a hacer nada, te vamos a respetar la vida. Tus compañeros te rindieron. Te vamos a poner en la mina ahí donde estás y te vas a morir porque no te querés rendir. Cargando el fusil está, fíjate. Bueno, ya estoy listo ya. Hermano soldado, rendite. Rendite, si no te voy a poner una bomba más grande. Que no le hacemos nada, no le vean. Yo he matado a toda mi familia. Lávese la mano, ahí Yo he matado a toda mi familia. Beto. Pura mierda. Los soldados se estaban de... Ya ven que no le hacemos nada. Ustedes para no compartir. Vale, ven. Ahí está. Mi misma tropa me ha matado a varios heridos. Dale, Mike, por mi equipo. Vaya uno, pues, vaya a traer los equipos. ¿Cuántos había? El Cerro de Guazapa, a unos 30 kilómetros de San Salvador, fue la zona rebelde más cercana al centro del poder económico, político y militar. El principal puente sobre el río Lempa fue destruido. Con el sabotaje, el frente intentaba ahogar económicamente a la Junta y forzar a los militares a estacionarse en puntos estratégicos. 2 años después de la ofensiva, la guerrilla había armado grandes concentraciones militares en batallones y brigadas, con las que controlaba una tercera parte del territorio nacional. En el frente, saltan las divergencias por la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Cayetano Carpio, uno de los 5 comandantes de la guerrilla, es acusado en Nicaragua de ordenar el asesinato de la segunda en mando de su organización, la comandante Ana María. Marcial, como era conocido en la guerra, reacciona ante la acusación con el suicidio. El éxito de uno de los principales golpes de la insurgencia contra el ejército contribuye a superar la crisis de abril de 1983. El cuartel El Paraíso de Chalatenango, con unos 1.500 soldados, fue tomado durante la noche del 31 de diciembre. Varios cientos de bajas, más de 100 prisioneros y mucho armamento recuperado fue el fruto de la maniobra preparada durante unos 6 meses. La guerrilla y su aliado, el FDR, durante toda la guerra, seguirían los esfuerzos político-diplomáticos. La Junta Civil Militar también lo hacía. El recién electo presidente José Napoleón Duarte se reúne por primera vez con una delegación del alto nivel de la insurgencia en La Palma, Chalatenango. Los resultados son muy pobres. En el campo militar, la intervención estadounidense se sentía con más fuerza. Nuevos batallones se habían entrenado en Estados Unidos, Honduras y Panamá.
El número de helicópteros se había duplicado y la Fuerza Aérea se había modernizado. Una acción con aerotransportados logró sorprender un campamento insurgente en los cerros de San Pedro en San Vicente. Una de las principales comandantes, Nidia Díaz, fue capturada en la operación. Con los años, el conflicto tendió a regionalizarse. Aviones estadounidenses de una base en Honduras sobrevolaban El Salvador. Del aeropuerto salvadoreño de Ilopango se transportaban armas para la contra nicaragüense. La guerra había desplazado a cerca de 100.000 familias que se encontraban en refugios dentro del territorio, pero también fuera de él. A sus 15 años, Mirtala se convirtió en una de las fundadoras del Comité de Refugiados y Desplazados de El Salvador, conocido como CRIPDES. Sencillamente la lucha era por regresar, no era más nada que retornar a los lugares y que se desmilitarizaran las comunidades. Fuera los operativos, cese los bombardeos. Cuando habíamos repoblado Tenancingo, El Barillo, en Cuscatlán, San José de las Flores en Chalatenango, entonces comienza ya, trasciende la idea de retornar, no solamente con los que estaban en el país, sino con la gente que estaba principalmente refugiada en Honduras. En el 87 emprendimos en octubre un primer retorno con más de 12.000 personas de Mesa Grande, que en medio de la guerra casi nos tardamos 15 días con ese retorno, para gente que venía a las vueltas, venía a Guarjila, Los Ranchos, Santa Marta y Gualcho, en Usulután. La madre de Mirtala, doña Magdalena, vivía en Apopa, cercana al cerro de Guazapa y la capital San Salvador. Lo que me tocaba por mi cuenta, lo hacía. Iba a comprar y iba a lo que tenía que hacer. Pero me pusieron el dedo, entonces que me capturaron. ¿Cuándo fue eso en que...? Esa captura fue en el 86. En el 86 me capturaron a mí. Y ya, pues yo salí a comprar y ya me esperaban y me capturaron. Me hicieron secuestrar, me hicieron pues. Porque yo no vi quién me agarró, solo fue el golpe aquí. El golpe que me dieron aquí, pero de eso me pegaron colazo dentro de la camioneta, una camioneta cerrada. Se acabó. No me dejaban y me tiraron boca abajo y se pararon encima de mí. Allí iba, como maleta. No. ¿Qué iba a hacer yo? Pues ahí no me dejaban pero ni siquiera respirar. Porque si yo quería hacerle así, me tocaban con el talón del zapato. Entonces, pues pasé desaparecida 11 días. Porque me llevaron a caballería. Ahí me tuvieron vendada y esposada 3 días, 3 noches y parada en un ladrillito de que a ningún lado mis pies buscaban a dónde afianzarse y sin afianzarme de nadie, solamente parada. Quien la estuvo interrogando fue un personaje conocido, Miguel Castellanos, comandante desertor del FMLN, interesado en conocer dónde se encontraba Caravina. 2 operaciones del FMLN trastocarían la aparente calma de San Salvador. Un comando del frente abre fuego en la llamada Zona Rosa contra un grupo de militares estadounidenses y civiles. 4 marines y varios de sus acompañantes mueren. Un segundo golpe se dio pocos meses después. Inés Duarte, hija del presidente de la República, y una mujer que la acompañaba fueron secuestradas. A cambio de la libertad de las 2 mujeres, 40 días después, Duarte accedió a liberar a Nidia Díaz y 22 prisioneros políticos. A un centenar de lisiados de guerra también les fue permitido viajar a Cuba para recibir tratamiento médico. A cambio, se liberaron 25 alcaldes que habían sido capturados por el FMLN. En medio de la guerra habían continuado periódicamente las conversaciones de paz, iniciadas en 1984 y fortalecidas por una declaración de los presidentes centroamericanos conocida como Esquipulas II. Líderes del FDR habían regresado al país. En San Salvador, el movimiento social se había reactivado alrededor de la justicia social y la paz negociada. CRIPDES, que seguiría activo durante el resto de la guerra,
sufría el asedio constante en su oficina en San Salvador. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Myrtala cumplía años el 19 de abril de 1989. Ese día la policía y la guardia habían rodeado en la mañana el local de Críptes. El hostigamiento había durado todo el día. Como a las 11 de la noche, era inminente la entrada de los cuerpos de seguridad. Terminando de rezar, estábamos todos juntos, nos agarramos como en cadena de los brazos y entraron y golpeando a medio mundo, jalándonos. Entonces ellos ya traían en la mira qué gente nos iban a sacar. Incluso uno le dijo al otro, a ellos tres hay que sacarlos en la parte de atrás, le dijo, que era donde había un predio baldío, allí por donde ahora está el Bloom y toda esa parte. Y entre esos tres estaba yo, estaba Isabel Hernández, estaba Miguel Mejía y estaba yo. Entonces nosotros tres éramos las personas que no íbamos a salir por la puerta donde estaba la prensa. Una vez en la cárcel, Myrtala fue maltratada física y psicológicamente por los militares. Reían de nosotros, decían que éramos unos pericuacos, que éramos terroristas, que estaban contentos porque llegamos a las manos de ellos, que ya íbamos a saber quiénes eran ellos y que allí hasta las piedras hablaban. O sea, que eso era seguro y que teníamos que hablar. Y en mi caso me achacaban que yo tenía que entregar a mi hermano, a Carabina, que era un comandante en este caso de la CFPL en el frente. Me dijeron de que yo no tenía ningún problema si entregaba a mi hermano. Me dijeron que mi mamá vivía en Apopa, y era cierto. Mi mamá vivía en Apopa y que si yo no decía nada que le iban a ir a matar a ella con todos mis hermanos. Myrtala recibió muchas clases de vejámenes que la hicieron vomitar sangre, en la insistencia de que entregara a Carabina. Le pusieron varias veces la tradicional capucha, que es una bolsa asfixiante con cal y gas. Que a mí me pusieron la capucha, que yo no sé, yo me acuerdo que me la pusieron, mi cuerpo se fue aflojando, pero luego como que me vi en otro mundo. Yo vi un gran jardín de flores, o sea, pero no, yo estaba en otra cosa, yo no sé, pero no sé, quizás era tanto la tortura o la presión, yo no sé, pero que yo vi un jardín. Yo le digo a mi mamá, yo vi un jardín, y dice mi mamá, es que Dios estaba contigo, por eso lo viste. Pero sí, yo vi, se lo juro que vi una cosa tan linda. Y lo triste, y cuando yo regresé a mi realidad, y que yo comencé a llorar, y decía, bueno, ¿y por qué yo me hubiera muerto? ¿Y por qué no me morí? Entonces comencé a llorar que por qué no me había muerto. En 1989, el gobierno ya no estaba en manos de la Democracia Cristiana. El presidente de la República era entonces Alfredo Cristiani del Partido Arena, fundado por Roberto Davison. El escenario político y militar no tuvo cambios sustanciales. Todo movimiento de protesta era reprimido brutalmente. El 31 de octubre, cerca del mediodía, se escucha una explosión que estremece a todo el centro de la capital. A pocas cuadras del cuartel de la Policía Nacional, los escuadrones de la muerte habían hecho explotar una poderosa carga de dinamita en el local de la Federación Sindical FENASTRAS. Mueren la dirigente Febe Elizabeth Velázquez y otros 7 sindicalistas. La guerra parecía estar empantanada y la Comandancia General del FMLN había comenzado a prepararse para una ofensiva general que le diera el triunfo definitivo o que lograra sentar al gobierno seriamente a la mesa de negociaciones. El atentado contra Fenastras sirve de detonante para la ofensiva insurgente más importante de la guerra, la ofensiva hasta el tope y punto. Chato Vargas nos está matando a bombardear, somos civiles, tenemos niños, ya no hayamos para dónde irnos. Se lanzaría en importantes núcleos urbanos. Para algunos miembros jóvenes de la guerrilla, cuya infancia y adolescencia la habían pasado en las zonas de guerra, su entrada a San Salvador sería la primera en su vida.
Para algunos capitalinos pudientes, también sería la primera vez que estarían en medio del fuego cruzado. Las fuerzas guerrilleras, que incluían los comandos urbanos, con unos 2.500 hombres y mujeres, tenían como meta principal la toma de la capital, San Salvador. Su entrada la hicieron en 3 direcciones: norte, sur y oriente. En la zona norte, su entrada la realizaron por mexicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. Este último fue utilizado como señuelo para tomarse el cuartel San Carlos. El grupo de Ciudad Delgado se divide y una parte se dirige a la colonia Escalón. En la zona sur entraron por San Marcos para llegar a la Torre Democracia. Para la zona oriente utilizaron como señuelo San Jacinto y simultáneamente ingresaron por Soyapango e Ilopango con el propósito de tomarse el cuartel El Zapote y el aeropuerto de Ilopango. La Fuerza Aérea recibió órdenes de bombardear en estas zonas. Mientras esto sucedía, el grupo que salió de Ciudad Delgado llega a las instalaciones del Hotel Sheraton en la colonia Escalón, sin dejar de lado su objetivo primordial: tomarse el Estado Mayor. En las zonas populares, el frente esperaba que se organizaran levantamientos espontáneos de la gente en contra de los militares. Un plan para eliminar a los líderes civiles considerados de la oposición fue puesto en práctica por fuerzas gubernamentales. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Ellacuría, y otros 5 sacerdotes españoles y un salvadoreño, además de 2 de sus ayudantes, fueron asesinados por el ejército en la UCA. El crimen recordaba los peores momentos de persecución de la Iglesia al principio de los años 80 y provocaría repudio internacional. El mando del Frente para San Salvador había calculado estar en la capital alrededor de una semana, pero la realidad lo obligaría a quedarse más de un mes. Al intentar ocupar el Hotel Sheraton, se encontró 2 sorpresas. En el hotel estaba hospedado el secretario general de la OEA, Joao Baena Suárez, a quien se le permitió evacuar el edificio. El mando insurgente negoció la salida pacífica de los estadounidenses. El FMLN había demostrado fuerza y la utilizó para presionar para una salida negociada a la guerra. También era favorable a la paz la situación internacional. Luego de la caída del bloque socialista, el mundo se volvería unipolar a favor de Estados Unidos. El presidente Cristiani sobrevive un golpe de Estado planeado por civiles y militares del ala más conservadora. Con la mediación activa de países latinoamericanos y las Naciones Unidas, la guerra termina prácticamente a la medianoche del 31 de diciembre de 1991, en lo que se conoce como Acta de Nueva York. Los actos protocolarios se dan en enero y febrero de 1992. Durante la ofensiva de 1989, doña Magda andaba por México y Canadá, promoviendo la solidaridad internacional. La paz la recibe doña Magda con 7 de sus familiares muertos: el esposo, don Juan, sus hijos, Juan Pablo, Ovidio Caravina, Teresa de Jesús, José Antonio, Cristóbal y Miguel Ángel. Juanita, la menor de todas, conoció a su hermana Rosa a los 7 años. Lloró una vez abrazada a su hermana Teresa de Jesús y recibió tan solo una vez un fuerte abrazo de un hombre sucio y barbado, su hermano Caravina. Bueno, yo creo que en la historia, justamente ahora estamos testimoniando lo que pasó, para que ojalá nunca se vuelva a repetir. Si bien es cierto, la guerra fue necesaria, pero también hay otras formas de lucha, como las que ahora hacemos, la lucha social. ¿Qué piensas? Bueno, lo que nos queda de todo esto, yo siempre hago una reflexión quizás demasiado, digo, yo odio la guerra, sí,
Quizás porque lo que nos pasó a la familia y todo, yo digo, odio la guerra, yo no quiero, si hay otra guerra, digo, yo me iría a otro lugar, no sé, pero no quiero otra guerra. Yo digo, cambiaría todo esto quizás por mis hermanos, por mi familia y todo, pero digo que también hay formas ahora de cómo poder conseguir o lograr las cuestiones que se quieren en comunidad. Pensando en lo que hemos sufrido, ¿verdad? Y que no volvamos a tener otra situación como esta y seguir apoyando entre nosotros mismos para seguir adelante, ¿verdad? Y algún día podemos cambiar el sistema que estamos, ¿verdad? Con el esfuerzo de todos, solamente eso. Yo también doy gracias a Dios por haber recordado un poco, aunque la historia sigue. La historia no es solamente este poquito que hemos contado. Eso falta, hay más que decir. Nos hemos ido a lo más sencillo, porque no terminamos el sufrimiento. Sí, yo también, el niño que anduve en mi estómago en esa época, ya está graduado a médico, mañana viene de Cuba. Pues bueno, ahora, bueno, en primer lugar yo pienso que siempre los que hemos perdido, los familiares, no los recuperamos, ¿verdad? Porque eso es normal que no siempre piensa en sus familias fallecidas, ¿verdad? Pero ahora yo lo que pienso es que la gente, a medida que ha ido pasando la guerra, la gente se ha ido como apagando, ¿verdad? Eso sí. Y que hay que darle, como les digo yo, a pesar de todos los sufrimientos, pero nosotros tenemos que seguir adelante, luchando porque la gente no se nos descomponga. Porque eso pasa, que la gente, entre más se alejó la guerra, la gente fue creando como algo de tener, solo de tener cosas, ¿verdad? Prepararse, todo está bien, ¿verdad? Eso está bien, pero no hay que olvidarse. ¿Qué pasa? Que tuvimos una guerra que fue tan terrible, que murieron tanta gente inocente y que somos nosotros los que tenemos que respetar esas vidas. Que si nosotros estamos, no estemos para ser estorbo, sino para ver en qué podemos servir. De polvo sobre el agua, despierta volcanes con su amor, alzando el invierno que esperamos. Nace del centro de estos días vida, buscando la armonía. Nace del fondo de este abismo vida para salvar al istmo. Los ojos que ayer desataron su lluvia de fuego para andar, hoy crece en su mirada, en ese beso, en El Salvador, en El Salvador, en El Salvador. De polvo sobre el agua, despierta volcanes con su amor, alzando el invierno que esperamos. En El Salvador, en El Salvador, en El Salvador. Nace
del centro de estos días. Vida buscando la armonía, nace del fondo de este abismo. Vida para salvar al istmo, nace del centro de estos días. Vida para andar el futuro, nace del centro de estos días. La, ra, ra, en El Salvador, 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 en El Salvador.